una idea errada del cristianismo y pensamos que solo leer la Biblia es todo, y no es todo leer la Biblia nada más. Hay que adorar, hay que cantar a Dios, hay que bendecirle. Acuérdese cuando hablábamos de la alabanza de los que han nacido de nuevo, y el salmista David lo enseña. Alaben, le dice, todo lo que respire, ¿qué dice? Alabe al Señor. Todo, todo, absolutamente todo. Así que a nadie le parezca exagerado el tiempo que cantamos, el tiempo que bendecimos al Señor, porque es necesario. Dice la palabra que en los cielos los ángeles cantan y los ancianos arrojan sus coronas y se postran delante de Dios. Aprenda eso. Los ancianos arrojan sus coronas y se postran. Los ángeles, los querubines, los serafines, todos alaban y bendicen el nombre de Dios. Y dice el profeta que la voz de los seres celestiales es como estruendo de muchas aguas, ¿verdad? Que alaban y alaban y alaban el nombre del Todopoderoso. Dice amén. El Todopoderoso, hermano. ¿Qué somos nosotros, hermano? Nosotros no somos nada. Puede tener 5 títulos universitarios, puede tener un masterado, un doctorado, eso no es nada realmente. Nadie va a entrar al reino de los cielos, no que sea malo, hermano, estudiar, sino que nadie va a poder entrar al reino de los cielos con su título y decir, Señor, ¿dónde está mi puesto de honor? Porque yo tengo un doctorado en la tierra, hermano. Lo que el Señor va a ver es si estamos o no estamos llenos de su presencia, llenos de su espíritu. No decían de los apóstoles, ¿quiénes son estos hombres que no tenían letra, pero hablan como si hubieran estudiado mucho, como si supieran mucho? Amén. Porque el Espíritu de Dios, dice, les daba que hablar, el Espíritu Santo de Dios. Y fíjese, hermano, que hemos venido hablando acerca de los 7 espíritus de Dios. Y cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, estamos hablando de la obra perfecta. Sí, ayúdenos cerrando la puertita. Estamos hablando de la obra perfecta del Espíritu de Dios en nosotros, porque sepa usted que el Espíritu de Dios vino a hacer una obra. Dice amén. El Espíritu Santo vino a hacer una obra. ¿A qué vino el Espíritu Santo, hermano? ¿A qué vino? Amén. ¿A qué vino el Espíritu Santo? ¿A qué vino el Espíritu de Dios? Vino a hacer una obra. Por eso Cristo dijo, os conviene que yo me vaya. Porque Cristo en su humanidad no podía hacer la obra interna o no podía ir más allá de donde Él estaba. Por eso dijo, os conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para enviar al Espíritu de verdad, dijo. Y ese viene a hacer la obra interna en nosotros. Entonces, el Espíritu de Dios viene a hacer una obra. Si no hay, hermanos, si la obra del Espíritu de Dios no existe en la vida del cristiano, solo un nombre nada más será el cristiano, solo un nombre. Antes era católico, ahora es evangélico, nada más, no ha cambiado nada, todo sigue igual. Pero el Espíritu de Dios viene a hacer esa obra, hermano, y es necesario, como le dije, anhelar la obra del Espíritu de Dios, desear la obra del Espíritu de Dios. Y ahí es cuando se cumple lo que Dios le dijo a Jeremías: daré mi ley a su mente y las escribiré en su corazón, y ellos serán mi pueblo. ¿Y qué dijo? Y yo seré su Dios. Porque ese pueblo, hermano, de duro corazón, el pueblo que estaba en Israel, en el desierto, que había salido de Egipto, ese pueblo, hermano, no conocía a su Dios, no sabía quién era su Dios, no entendía la obra de Dios. Por eso es que a cada momento querían volverse, querían regresarse, hermano. Permítame un momento. Querían regresarse nuevamente a Egipto, querían volverse, no entendían la obra de Dios. Y Dios dice: este pueblo divaga en su corazón, no me conocen, no conocen mi obra, no saben lo que yo quiero hacer, no entienden, no pueden entender lo que quiero hacer con ellos. Y es así, hermano, como Dios a Jeremías le dice:
haré una obra con el pueblo, con mi pueblo. Y así es cuando viene, hermano, Cristo, y se cumple esa palabra en todos nosotros, porque fíjese que la palabra dice que ya no es ahora un solo pueblo, sino que de todos los pueblos el Señor hará un pueblo para Él. De toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, el Señor hará un pueblo para Él. Pero esa obra viene con el Espíritu de Dios. Para muchos, el Espíritu de Dios es solo un viento, es un así. Para muchos, el Espíritu de Dios es como la luz del foco que refleja, así lo explican. Para otras religiones, para otros movimientos, el Espíritu de Dios es una fuerza activa, le dicen, fuerza activa. Pero para nosotros que hemos creído al mensaje de Cristo, sabemos y entendemos lo que Cristo dijo: os conviene que yo me vaya para enviar ¿a quién? Al Espíritu de verdad, y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia, y tomará de lo mío y lo hará saber a vosotros. Él va a tomar de lo mío, dice Cristo, Él va a tomar de lo mío. Porque ninguno de nosotros hemos, hermano, vivido o hemos visto al Señor cuando estaba aquí en la tierra. No lo vimos. Y entonces, ¿por qué creemos? ¿Por qué creemos? ¿Por qué el corazón nuestro, hermano, se contriñe? ¿Por qué el corazón, cuando estamos adorándole, hermano, se vuelve tan real en nosotros la obra de Cristo? ¿Por qué cuando estamos discutiendo entre esposos, escuchas esa voz que te dice: hey, no hables así, arrepiéntete, no digas eso? ¿Por qué cuando estamos acostados en la cama dicen: levántate, es hora de ir a la iglesia? ¿Por qué cuando estamos, hermano, haciendo cosas malas nos dice: hey, tú eres cristiano, vive como cristiano? Es el mismo espíritu que a mí me dice: hey, tú eres pastor, vive como un pastor. Anda a la palabra y mira el ejemplo de los profetas, mira el ejemplo de los apóstoles y vive así. O sea, hermano, que esa obra el Espíritu de Dios la lleva haciendo en nosotros y no se va a detener. Y por eso yo le doy gracias a Dios, hermano, porque esa obra no se va a detener. Dice amén. Pero es el Espíritu de Dios. Entonces, para nosotros, ponga su celular en modo vibrador. Para nosotros, el Espíritu de Dios no es una fuerza activa, no es un viento, no es un soplo. El Espíritu de Dios es la promesa que Dios dijo. Cristo lo dijo en Juan. Es Dios en misericordia para el hombre. Si yo pudiera resumirlo, hermano, el Espíritu de Dios es Dios mismo morando en el corazón de aquellos que han creído en Cristo Jesús, al mensaje de Cristo, perfeccionándolos. Dios en misericordia, Dios en nosotros, haciendo una obra redentora, hermano, regeneradora, escribiendo la palabra en nuestro corazón. No de todos, obviamente, porque no todos desean esa obra, no todos quieren esa obra, no todos dejan que el Espíritu de Dios haga esa obra. Porque acuérdense que el Espíritu de Dios habla. Dice amén. El Espíritu de Dios habla, el Espíritu de Dios dice. Por ejemplo, el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: anda y júntate a ese carro. ¿Se acuerda o no se acuerda? Dios le dijo a Felipe: anda y júntate a ese carro. Acuérdense que Felipe estaba en un lugar y de pronto aparece en otro lugar. Anda y júntate a ese carro. Y Felipe va y se junta, hermano, y empieza a escuchar. ¿De qué está hablando? ¿Qué quería el Espíritu de Dios que haga Felipe? ¿Qué quería el Espíritu de Dios que haga Felipe? A ver, despiértese, despiértese. ¿Qué quería el Espíritu de Dios que haga Felipe? Que le predique. ¿A quién? ¿Quién estaba ahí? Al etíope.
Y el etíope, cuando fue predicado, dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Se bautizó. Mire la obra, hermano, del Espíritu de Dios. Y si nos vamos a Isaías 11 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y la semana anterior hemos venido hablando, hermano, amén. La semana anterior hemos venido ya estudiando 2 semanas esto, y la semana anterior hablamos acerca del espíritu de sabiduría y de inteligencia. Cuán importante es que sobre la iglesia gobierne el Espíritu de Dios. Cuán importante es que sobre su casa haya espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. Amén. Es muy importante. Pero no tiene nada que ver con la sabiduría humana. No tiene nada que ver con la inteligencia humana. Es más, ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo que yo aprendí, todo lo que conocí, todo lo que alcancé es basura con tal o comparándolo al conocimiento de Cristo. O sea, ¿qué es más importante? ¿El conocimiento terrenal o el conocimiento de Cristo? ¿Qué es más importante? ¿Lo estás conociendo entonces? Te pregunto, ¿lo estás conociendo? Por eso yo les decía a ustedes la semana anterior que no quiero que pasen escuchando solo música cristiana, tampoco música mundana. Lo que quiero y requiero en el Señor es que ustedes empiecen a escuchar prédicas, palabra. Que no pasen solo escuchando música, porque la música edifica, sí es verdad, entretiene, también es verdad, pero no forma el corazón. Lo que forma el corazón es la palabra. Por eso dice que a Dios le plació salvar al mundo por la locura de, ¿qué dice? De la música. ¿Por la locura de qué? Preste atención. ¿Por la locura de qué? De la predicación. Entonces no va a haber formación, hermano, solo escuchando música. Si escucha música, alabanzas, adoración, gloria a Dios, escúchela y sígala escuchando, pero primero la palabra. Una prédica al día. ¿Dice amén? Sí, diga conmigo, una prédica al día. Porque la sabiduría, hermano, no viene de nosotros, y Santiago lo dice. El apóstol Santiago dice que la sabiduría humana es ¿qué? Terrenal, animal y diabólica. ¿Para qué sirve la sabiduría humana si no es para destruir al hombre mismo? ¿No se ha dado cuenta que mientras más inteligente el hombre, más fácil destruirse a sí mismo? Andan haciendo bombas, andan haciendo inventos que destruyen al planeta. Dicen que ya hay armamento para destruir 7 veces el planeta. Así dicen, mire, la inteligencia del hombre es animal, terrenal y diabólica. Pero el rey Salomón, siendo uno de los hombres más sabios de la tierra, ¿a qué dedicó su vida? ¿A qué dedicó su vida? A formar a sus hijos. ¿O no ha leído usted Proverbios? ¿Cómo empieza el Proverbio 1? Proverbios, ¿cómo empieza? Hijo mío, te voy a dar un consejo. Hijo mío, voy a hablarte, voy a enseñarte. O sea que el hombre más sabio de la tierra o más inteligente de la tierra, ¿a qué dedicó su vida? A lo que tiene valor, a la familia, a los hijos, a la casa. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque cuando el Espíritu de Dios viene a gobernar, présteme atención, sobre la iglesia, las familias empiezan a ser regeneradas. Las familias empiezan a ser formadas. Y ahí es cuando nosotros nos topamos frente a la obra de Dios, que no existe obra de Dios si la familia no es regenerada, no es transformada, si el corazón del hombre no es
transformado. Por eso esta iglesia se llama Iglesia Cristiana de Restauración Familiar. Porque ¿dónde está la obra de Dios? Dime dónde está la obra de Dios. Muéstrame dónde está la obra de Dios. Si no es en ti, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte, en tu forma de sentir, en tus intenciones, en tus emociones. ¿Dónde está la obra de Dios? Acá. Puedes hablarme muy bonito de Dios, puedes hablarme misterios, puedes hablar cosas. Mire, hasta el diablo conoce la palabra. Pero cuando vea la obra que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, en tu familia, en tu casa, entonces sabré, hermano, que verdaderamente has creído, que verdaderamente tienes el Espíritu de Dios morando en ti. ¿De qué me sirve que vengan los hermanos, les pongan la mano y se revuelquen en el piso y regresan a sus casas y, hermano, a seguir insultando, a seguir peleando, a seguir en divorcios, en separaciones, en todo? No tiene sentido. Oh, entonces la obra del Espíritu Santo va más allá de solo sentir un temblor en el cuerpo y botarse al suelo. La obra del Espíritu Santo va mucho más allá. Y es a regenerar. Acuérdese siempre de esto: escribiré mi ley en sus corazones. O sea que no hay nada más increíble cuando la palabra de Dios empieza a escribirse en el corazón. Ayer yo le decía a mi esposa: no importa lo que pase, lo que suceda, hay una cosa segura, le decía a mi esposa: yo no tengo libre albedrío. No sé si usted sí lo tiene, yo no lo tengo. Yo no lo tengo. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que intento hacer algo mal, el Señor me vuelve nuevamente. Y en sueños, en tratos, en enfermedades, en lo que sea, el Señor nuevamente vuelve. Arrepiéntete, camina, obedece. Los que son escogidos, los que son llamados, no tienen libre albedrío. Y de eso, hermano, podemos nosotros dar testimonio. Mire la palabra lo que dice. Si quieren, Jesús, mire, dice que mucha gente se fue y Cristo los retuvo. ¿No los retuvo? No los retuvo, a ninguno. ¿Y qué les dijo a sus discípulos? Si quieren ustedes también, pueden irse. La puerta está abierta, pueden irse. ¿Y quién los detuvo? El Padre. El Padre los detuvo. Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿De qué se acordaron? ¿De qué les hizo acuerdo el Padre? De las palabras de vida eterna que salían del Hijo de Dios. No del temblor, no de los milagros. No dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú levantas muertos. No dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú sanas endemoniados, solo tú liberas. ¿De qué se acordó? ¿De qué les hizo acuerdo el Padre? De la palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. Por eso es importante que usted aprenda a atesorar la palabra de Dios. Es importante que se deje guiar por la palabra. Es importante que aprenda a escuchar la voz de los ministros que hablan de parte de Dios, conforme a las Escrituras, a la sana doctrina, y usted deje guiarse, hermano, por la palabra de Dios. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, yo no tengo libre albedrío, no lo tengo. No sé si usted lo tiene, hermano. No sé si alguien piensa diferente y dice, no, yo todos tenemos libre albedrío. En la Biblia yo no encuentro. Mire, Jeremías, ¿sabe qué dijo Jeremías? Me sedujiste, Señor, me sedujiste. Dije en mi corazón, no hablaré más en tu nombre, pero no pude, dice Jeremías. Jeremías dijo, Señor, ya no quiero hablar, ya no voy a hablar, porque cada vez que hablo me es para mal, la gente me odia más, me quieren matar. Ya no voy a hablar más. Dije, ya no voy a hablar. Voy a cerrar mi boca, pero más sin embargo, dice Jeremías, había un fuego en mi corazón,
una llama encendida. O sea que, hermano, ¿quiénes no tienen libre albedrío? Los que han sido llamados conforme a su propósito. Los 5,000 que comieron se fueron. Solo querían llenar sus estómagos y se fueron. Pero los 12 que estaban ahí, esos fueron llamados con un propósito. ¿Amén o no amén? Y fíjese que cuando Cristo muere, 50 días después viene el Pentecostés. 50 días después. Y ahí es cuando el Espíritu de Dios los sella, los llena y les da valor para salir a predicar la palabra de Dios. Pero no queda ahí, sino que la obra de Dios se perfecciona en esto: espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Y hoy vamos a hablar del espíritu de consejo y de poder, que es algo, hermano, que el Espíritu de Dios viene a hacer en nosotros. Es algo que viene, porque déjeme decirle una cosa: el cristiano tiene que ser lleno de poder, hermano. ¿Dice amén? Hey, el cristiano tiene que ser lleno de poder. ¿Pero de qué poder? ¿Y de qué consejo tiene que ser lleno el cristiano? Fíjese lo que dice Primera de Corintios. Vaya a Primera de Corintios. Primera de Corintios 2:4. Abra su Biblia ahí. Gloria a Dios. ¿Ya lo encontró, hermano? Mire qué hermoso que es esto. Desde el 1 vamos a leerlo, desde el 1, 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿qué fue anunciar el apóstol Pablo? El testimonio de Dios, o el misterio, si dice otra palabra, obviamente porque el hombre no lo conoce. No fui con excelencia de palabras de sabiduría. Y ese es un problema muy grande, porque ¿qué anda buscando la gente? ¿Qué anda buscando? Que los impresionen. Quiero que me impresionen con inteligencia y sabiduría. Pero el apóstol Pablo dice: no fui con eso no me interesa. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino, ¿qué dice? A Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de, ¿qué dice? Y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la de Dios. Es muy necesario, es muy importante que entendamos esto: que la obra del Espíritu de Dios está, hermano, enfocada en la vida del cristiano, a que el cristiano, hermano, aprenda a diferenciar y aprenda a dejar, escúcheme, de lado lo que es humano y lo que viene de parte de Dios. Pero que el cristiano aprenda también a entender que Dios es un Dios poderoso. Dice amén. Dios es un Dios fuerte. Dios es un Dios, hermano, para quien nada es imposible, dice la palabra. Dios es un Dios de poder. Y el evangelio de Cristo tiene que llegar a nuestras vidas así. Tenemos que aprender a experimentar, diga conmigo, experimentar la obra de Dios. Por eso decíamos en la administración: Señor, háblame, Señor, dime. Porque, hermano, ¿el Señor habla o no habla? Claro que habla. Escúcheme, por favor. ¿El Señor dice o no dice?
Claro, el que hizo la boca, ¿acaso no hablará? Dice la palabra. El Señor habla, el Señor expresa. Y me impresiona mucho que el apóstol Pablo está dispuesto, y mire cómo el Espíritu de Dios lo guía, porque le envía a predicar, y cuando le envía a predicar, lo envía a predicar en un lugar donde la gente estaba acostumbrada a sobresalir por su inteligencia, por su conocimiento, por su sabiduría. Y cuando el apóstol Pablo llega, el Espíritu de Dios pone en él: no vas a hablar, no vas a impresionar a nadie. Pablo, tú no vas a impresionar. Yo no te traje para impresionar. ¿Sabe qué, hermanos? Yo no quiero impresionarlo a usted. Cada vez que venimos al culto, yo no quiero impresionarlo. Hay gente que ha venido a la iglesia, escucha las canciones, escucha la alabanza, no me gusta esas canciones, no me gusta esa alabanza, y se van saliendo. Hay gente que llega y nos ve saltando, nos ve alabando a Dios, hermano, como el Espíritu de Dios dice que se debe alabar a Dios, en orden, hermano, no en desorden, no haciendo locura, pero alabarlo con, hermano, con alegría, con júbilo, con acción de gracias. Y hay a muchos que no les gusta eso y dicen: no, eso no me gusta, y se van y no vuelven más. Hay otros que llegan y ven que la mujer se cubre la cabeza y dicen: eso me parece del diablo, eso no está bien, porque yo he aprendido, yo he escuchado que eso solo hacen los musulmanes, o los católicos lo hacían antes, o eso no es de Dios. ¿Qué le quiero decir con eso? Que hay mucha gente que anda buscando ser impresionado y andan de iglesia en iglesia, buscando iglesia donde los impresionen, donde, wow, cómo cantan, cómo tocan la música. Ese predicador sí que me impresiona, porque es un predicador muy elocuente, habla bonito. Y así anda la gente buscando. Pero el Espíritu de Dios le dice a Pablo: Pablo, no vas a impresionar a nadie. Tú no vas a impresionar a nadie. Y déjeme darle un consejo: cuando usted vaya a predicar la palabra, no trate de impresionar a nadie. No trate de impresionar, solo humíllese, póngase en las manos del Señor y que el Espíritu de Dios le guíe a hablar. ¿Amén o no amén? Porque eso es lo que le dijeron a Pedro. No, el Señor les dijo a sus discípulos: no os preocupéis por lo que han de hablar delante de las autoridades, porque en ese momento el Señor les dará que hablar. No busque impresionar a nadie. Hay veces que yo me mato, hermano, leyendo aquí, leyendo allá. Tengo un montón de libros ahí. Empiezo a leer un libro, empiezo a leer otro libro. Estoy acá, leo mi Biblia, voy al diccionario, estoy buscando por aquí. Y me esfuerzo tanto porque digo: Señor, yo quiero predicar a tu iglesia algo que pueda transformar sus vidas, sus corazones. Y de pronto el Señor me lleva a lo más sencillo, a lo más sencillo. Y muchas veces el Señor me ha dicho a mí: no trates de impresionar a la gente. Al principio, cuando empecé la iglesia, yo me quedaba hasta las 2 de la mañana, no le miento, hasta las 2 de la mañana preparando el mensaje de la iglesia para el domingo. Y venía el domingo, hermano, con un entusiasmo, venía con un hermano. Y cuando me paraba acá, hasta se me olvidaba lo que tenía que decir, hermano. Porque estaba en mis fuerzas peleando, porque estaba en mi sabiduría, porque estaba en mi humanidad. Pero cuando entendí eso, entonces empezó a cambiar el asunto. Ahora, Señor, habla tú, di tú, oh Señor, que tu Santo Espíritu guíe, di tú lo que debe haber, hermano. Y cuando el Señor nos empieza, por favor, ya no se muevan, el Señor empieza a hablar, el Señor empieza a decir, y el Señor empieza a hacer esa obra de lo más sencillo. Así como Elías en un viento suave, ligero, dice, y ahí estaba la presencia de Dios. Fíjese, hermano. Entonces, el Espíritu de Dios viene a hacer esa obra en nosotros. Hablamos en el Salmo 16
acerca del espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia. Ahora, ¿cuál es la obra, hermano, del espíritu de poder y de consejo? ¿Es verdad? Sí, ahí está. Consejo y poder. Y si se va nuevamente, hermano, a donde estábamos en Corintios, fíjese que este espíritu que viene a morar en la vida del cristiano, viene a hacer esta obra en la vida del cristiano, trae algo a la vida del cristiano. Diga conmigo conocimiento. Diga conmigo conocimiento del Hijo de Dios. Conocimiento, hermano, de la obra de Dios. Conocimiento del carácter de Cristo. Porque eso es esencial en la vida del cristiano. Que el cristiano empiece a reflejar el carácter de Cristo. Que el cristiano empiece a, hermano, se le empiece a revelar, se le empiece, hermano, a hacer vida en él el carácter de Cristo. Porque yo puedo llevar 20 años dentro de la iglesia y no puedo aprender nada del carácter de Cristo. Puedo tener 30 años dentro de la iglesia y no sé nada del carácter de Cristo. No he aprendido nada del carácter de Cristo. Espíritu de consejo, espíritu de poder. Cuando habla de espíritu de poder, ¿sabe qué la gente piensa? La gente hace que voy orando por todo lado en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, y los enfermos se sanan, los endemoniados son libres. Sí, eso es verdad. La obra de Dios se manifiesta así. Pero ¿sabe dónde está el verdadero poder? Y a esto yo quiero referirme, iglesia. El verdadero poder, ¿dónde está? El verdadero poder. ¿Dónde se encuentra el verdadero poder? ¿Qué es lo más poderoso que tú puedes tener en tu vida? No, ¿qué es lo más poderoso que puedes tener? Despiértese, hermano. No, el Espíritu te lleva a eso. ¿Qué es lo más poderoso que puedes tener en tu vida? Bueno, casi le das al clavo, te diste en el dedo. ¿Qué es lo más poderoso? ¿Se ha puesto a pensar usted en qué es lo más poderoso, Nelson? ¿Qué es lo más poderoso que te ha sido dado? ¿Qué es lo más poderoso? Piensen, por favor. Mire, a mí no me gusta que la gente vaya a la iglesia solo a dormir. ¿Qué es lo más poderoso que te ha sido dado? Ítalo, ¿qué es lo más poderoso? ¿Qué es lo más poderoso que nos han dado? Mire, cuando Cristo envía a los 70 de 2 en 2 y regresan contentos, dicen: Señor, qué gozo, qué alegría, hasta los demonios se nos sujetan. Hasta los demonios nos hacen caso. Yo le dije al demonio: sale, y salió. ¿Y qué dijo el Señor? No se alegren de eso. Alégrense cuando sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Dele palmas al Señor, hermano. Dele palmas al Señor. Dele aplauso al Señor. ¿Saben dónde radica el verdadero poder? Porque el apóstol lo dice, y este es el poder de Dios, hermano. Cuando usted conoce, cuando usted entiende, cuando usted valora lo valioso que es el evangelio y el conocimiento del Hijo de Dios. Ese es lo más poderoso. Porque déjame decirle una cosa: a un demonio se le puede decir: en el nombre de Jesús, sale. Y si el Espíritu de Dios está en aquel varón, hermano, el demonio sale porque sale. Pero vaya y dígale al esposo rebelde que ame a su esposa. Vaya y dígale a la esposa que deje de tratar mal a su esposo. Vaya y dígale a los hijos que dejen de hacer cosas escondidas. ¿Será que nos obedecen? No, hermano, no nos obedecen. Ya mamá, ya, pero después a escondidas. Nosotros mismos. Aquí estamos escuchando la palabra de Dios. Saliendo de la iglesia, hermano, volvemos a lo mismo, volvemos a ser iguales.
Porque no hemos entendido dónde radica el verdadero poder. El verdadero poder radica en el conocimiento del Hijo de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios viene a la vida del cristiano, el Espíritu Santo te va a llevar a eso. Eso es lo que dice Juan. Él tomará de lo mío y lo hará saber a vosotros. Abra su Biblia en Juan, por favor. Ábralo ahí. Déjeme leer. Aquí lo tengo, hermano. Él tomará de lo mío y lo hará saber. Sí, espéreme un ratito, hermano, que se me perdió. Búsquelo ahí rápidamente, por favor, búsquelo. Él tomará de lo mío y lo hará saber a vosotros. Juan 16:14, sí. Juan 16:14, mire lo que dice ahí, hermano. Esto es precioso, hermano, esto es glorioso. Déjame le leo esto, hermano. Desde el 13 vamos. Desde el 12, hermano. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no las podían sobrellevar? Janet, ¿por qué no las podían sobrellevar? El Señor lo está diciendo, ¿verdad que sí? No las pueden sobrellevar. Tengo muchas cosas que decirles, dice Cristo, pero no pueden sobrellevarlas aún. Por ahora. ¿Por qué no las podían sobrellevar? Amén. Porque todavía no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Eso qué me dice? ¿Qué te enseña eso? Que el cristiano que no busca ser lleno del Espíritu Santo no está listo para aprender del carácter de Cristo. Porque todo le cae mal. Todo le cae mal. No, y es que yo no creo en eso. Y es que yo no, eso no estoy de acuerdo. Y es que esto de acá no, tampoco. Mire, ¿sabe que el apóstol Pablo, présteme su atención acá un ratito. El apóstol Pablo dice que la mujer se cubre la cabeza cuando ora y profetiza. Claro, después dice que el cabello largo les dado como velo a la mujer. Pues solo por decirle algún ejemplo cortico. Todo bonito hasta ahí, ya yo tengo el cabello largo, está bien, pero la mujer no se corte el cabello, el hombre no se cubra la cabeza, y algunos dicen, eso es legalismo, eso es ley, eso es Antiguo Testamento. Hermano, no, ¿cómo va a ser Antiguo Testamento? Está en la carta a los Corintios. Pero me sorprende lo que dice el apóstol Pablo. ¿Sabe qué? Dice, cúbrase la mujer por causa de los ángeles. ¿Qué ángeles? Ahí me impresiona, porque ¿quién? ¿Qué ángeles? ¿Por qué causa de ángeles? Apóstol Pablo, ¿tú sabes algo que no sabemos nosotros? Claro que sí. Pero puede ser que el apóstol Pablo lanza eso guiado por el Espíritu de Dios, pero a alguno no le parece. No, yo no creo en eso. No, lo rechazo. Lo rechaza, sí, solo porque le da la gana de rechazarlo. Por eso mire lo que Cristo dice, muchas cosas tengo que deciros, pero no están listos. Ahora, ¿quién vino a decir esas muchas otras cosas que el Señor no dijo? ¿Quién vino a decir eso? Los apóstoles. Y vienen los apóstoles y hablan, pero cuando el cristiano no está, présteme atención, no lea la Biblia ahorita. Cuando los cristianos no tienen o no están llenos o no se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esas otras cosas que el Espíritu de Dios habla a la iglesia, los cristianos no las reciben. ¿Sabe por qué? Porque no pueden recibirlas. No están listos para sobrellevar esas cosas. Después viene, dice, no coman lo que es sacrificado a los ídolos.
Hombres, no se cubran la cabeza cuando oran y profetizan. Usted vaya a ver un montón de músicos con la gorra, hermano, con sombreros, con aretes, con piercing, con tatuajes, adorando ahí. El Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu de Dios está aquí. ¡Ey! No puede contradecirse el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está diciendo que el hombre no se cubra la cabeza, ¿cómo va a estar allí mismo el Espíritu de Dios y el hombre cubierto la cabeza, orando y profetizando a Dios? ¿Cómo es eso? El Espíritu de Dios jamás se va a contradecir. Jamás. Y después dice: esposos, amen a sus esposas como a sí mismos. No solo eso, esposas, obedezcan a vuestros. ¿Y qué dice la mujer? ¿Cómo así? Pero usted no conoce a mi esposo, usted no sabe cómo es un sinvergüenza. Si lo conociera. Esposos, traten a sus esposas como vasos más frágiles. Mire, ¿qué viene diciendo el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios viene hablando o no hablando. Después el Espíritu de Dios habla y dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo no lo recibo, lo rechazo. Yo entiendo, porque escuché en la radio al doctor Fuchín o Fuchán, yo lo escuché que él dijo que ya no debe haber iglesias. Como él es doctor, yo lo creo. Escuché que ya no hay que ofrendar en la iglesia. Como él es doctor en divinidades, yo lo creo. Porque si hay esa carrera, sí he escuchado, doctor en divinidades. Sí hay esa carrera, hermano. Es una carrera que hay en algunas universidades. Es un nivel académico, y el que alcanza ese nivel, wow, no hay como enseñarle nada, porque lo sabe todo, hermano. Lo sabe todo. Ese le enseña, hasta al Espíritu de Dios le enseña a ese, hermano. No hay como decirle nada del evangelio, porque lo saben todo, y hermano, y lo que no saben se inventan. Por eso me impresiona el apóstol Pablo. 5 idiomas, 5 lenguas el apóstol Pablo. ¿Y sabe qué dijo? No sé nada, y de lo único que voy a hablar es de Cristo y este crucificado, de Cristo y de este resucitado, porque ese es el poder del evangelio. Amén. ¿O no dice la palabra que hermano, el poder, ¿cómo dice ese texto? El poder, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué dice? Para salvación. El conocimiento de Cristo. Entonces, cuando hablamos de espíritu de poder en Isaías, el espíritu de poder, ¿a qué te va a llevar? Al verdadero poder. Y el verdadero poder está en Cristo, en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuánto conoces a Cristo? Dime cuánto conoces a Cristo, y yo te voy a decir cuánto poder tienes. ¿Cuánto Cristo se hace vida en ti? ¿Cuánto poder tienes? Puede ser que jamás hayas levantado un enfermo. Puede ser que jamás lo hayas levantado. Oraste y se quedó igual. Pero llegas a un matrimonio que está a punto de destruirse y les hablas en el nombre del Señor Jesucristo, y se restaura el matrimonio. Wow. Eso es poder, hermano. Pero ¿es poder de qué? Del evangelio de Cristo. Entonces, volvamos rápidamente, hermano. Esto es hermoso, es como comerse un manjar, hermano. En Juan, ¿en cuál le leí? El 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Subraya esa frase, porque cuando usted empieza a rechazar la enseñanza de los apóstoles, no la enseñanza del pastor Cristian Bonifaz, no la mía, la enseñanza de los apóstoles y la enseñanza del Espíritu de Dios a través de los apóstoles, usted la rechaza, está rechazando todo el poder
del Evangelio de Cristo. Pero no están listos para sobrellevarlas. Pero, ¿qué dice? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, hermano. Mire qué glorioso. ¿Cuántos saben cuándo va a ser la venida de Cristo? Nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? En el 2027 hay un grupo que se llama Los Testigos de Jehová. Ellos han dado como 4 o 5 fechas ya de que va a venir el Señor. Como ninguna se cumplió, dijeron que ya vino, pero en espíritu, así que nadie le vio. Entonces, cuando yo le digo, ¿cuándo sabrá usted cuándo viene el Señor? Me parece muy interesante que hubo un hombre en la palabra, apareció un hombre que se llamaba Simón, ¿verdad? Simeón, que guiado por el Espíritu supo el día, escúchame por favor, la hora, el momento y el lugar donde iba a estar el Salvador. Y cuando este hombre, guiado por el Espíritu, acuérdese, guiado por el Espíritu, él y una profetisa también, ¿cómo se llamaba la profetisa? Ana era, me parece. Y dice, guiados por el Espíritu, llegaron al templo ese día. Y por promesa del Espíritu de Dios, había recibido ese hombre que no moriría sin antes ver al Salvador. Y llega al templo, me impresiona porque él llega al templo y lo mira, el Espíritu de Dios le dice, ahí está, Él es. Así como a Juan el Bautista le dijeron, sobre quién el Espíritu se pose, Él es. Y guiado por el Espíritu, hermano, lo toma en sus brazos y profetiza y habla. Y dice, ahora sí, Señor, puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Dios. Y después viene Ana y profetiza también, hermano, y da gloria al nombre del Señor, porque vieron al Salvador. Hermano, yo le pregunto, ¿podremos nosotros saber cuando el Señor venga ya? Es algo personal, no es algo que usted va a andar, voy al TV Sultano y voy, quiero decir, dar la fecha cuando va a venir el Señor. No es así. Es algo acá, personal. Por favor, no esté en el celular. Es algo personal. De que hay una convicción tan grande. Prepárate porque la venida del Señor está cerca. Prepárate. Y el mismo Espíritu de Dios, hermano, le empieza a hablar, le empieza a decir, le empieza a mostrar, le empieza a guiar. Prepárate. El Espíritu de Dios no te va a dar fecha, no te va a decir el 14, el 15. No. ¿Sabes qué te va a decir? Prepárate, porque el tiempo está cerca. Y el que roba, no robe más. Y el que miente, no mienta más. Y el que pelea, no pelee más. El que no se congrega, congréguese. El que no obedece la palabra, obedezca. A eso te lleva el Espíritu de Dios. Por eso es necesaria esa obra. Es gloriosa. Entonces, mire lo que dice: Él me glorificará, Él tomará de lo mío. Me impresiona que cuando un cristiano está lleno del Espíritu, ese cristiano empieza a parecerse más a Cristo. No me importa si, hermano, si se revuelca, si tiembla, hermano, yo le he dicho que eso a mí no me impresiona. Nunca me ha impresionado eso. Pero cuando veo un cristiano, hermano, que empieza a reflejar el carácter,
que empieza a amar la palabra, que empieza a vivir, que empieza a caminar en el carácter de Cristo. El esposo que reconoce su orgullo y empieza a dejar de lado su orgullo, porque Cristo dice: aprendan de mí que soy manso y humilde. Hermano, y se vuelve vida eso acá en la mente, en el corazón. Eso me impresiona. El joven que decide apartarse de la pornografía por causa de Cristo, por causa de Cristo. El hombre que vino acá un día en el púlpito y dijo: pastor, hasta el día de hoy tengo 2 mujeres, dijo, estoy con 2 mujeres, hasta el día de hoy no más, ya no quiero más. La palabra de Dios no me deja ser igual. Pero a veces nosotros no entendemos eso. Y el evangelio de hoy en día está tan torcido, está tan desviado. ¿Cómo ponen en el Facebook? Si ignoras este mensaje, te caerá maldición. Pero si le pones like y lo compartes, ¿qué dice? Dios hará un milagro en tu vida. Así de fácil ha sido, compartiendo o 7 años de maldición. Hasta brujería le meten ahí, esa mezcla como de evangelio y brujería, hermano. Y el que tiene 2 mujeres, por compartir, ya será bendecido por Dios. Salen en la televisión hablando y dicen: envíe su pacto, haga un pacto con Dios y Dios le va a dar 2 casas. Si tiene una casa, Dios le va a dar 2. Si tiene un carro, Dios le va a dar 2. Si tiene esto, Dios le va a dar 2. De todo Dios da 2, hermano. Ay, ¿dónde está mi chequera? Mi chequera. Voy a mandar. Hey. Y el Señor sigue diciendo: cuando hablamos de lo importante, cuando tocamos lo importante, ¿sabe qué? Todo ese grupo de gente, todo ese grupo de personas que no conocen el poder del evangelio, porque no están siendo guiados por el Espíritu de Dios, y da mucha pena, porque el Espíritu de Dios no obra así, porque son falsos maestros que quieren sacar provecho de la gente, son lobos rapaces que saben engañar con astucias a la gente, y la gente no llega a conocer el verdadero evangelio, porque andan buscando también cosas que les satisfagan a ellos, porque andan buscando cosas que les llamen la atención. Por eso le digo, iglesia, ore por ellos, pídale a Dios que tenga misericordia, que les alumbre, hermano, el evangelio de Cristo en sus vidas, el poder del evangelio. Entonces, hablábamos de sabiduría, inteligencia, consejo. ¿Quién es el Espíritu de Dios? ¿Acaso no es consejero? ¿Acaso no le dijo a Pablo: Pablo, allá no vas a ir acá? ¿Amén o no amén? ¿Acaso no le dijo a Felipe, pégate allá? Y le dio casi hasta la placa del carro: anda allá y pégate ahí y escúchales y sabrás lo que tienes que hacer, porque Felipe era campeón para predicar la palabra, hermano. ¿Acaso no dijo: sepárenme a Pablo y a Silas para la obra que he llamado? ¿Verdad? O sea, el Espíritu Santo, ¿qué es? Consejero. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces tapamos los oíditos y no dejamos que nos aconseje, que nos diga. El Espíritu Santo es consolador, el Espíritu Santo es redentor, el Espíritu Santo, hermano, pero sobre eso el Espíritu Santo trae consejo a tu vida. Lo que el pastor está haciendo hoy, ¿qué es? ¿No es consejo acaso? ¿No es consejo? Está dando consejo a tu vida. Lo que los apóstoles dicen, hermano, son consejos, son leyes, es la palabra, es la base, es el fundamento. Todo eso el Señor lo trae a tu vida, el Espíritu Santo lo trae y lo ha venido trayendo por mucho tiempo. El problema es que cerramos los oídos. Pero esa es la obra, hermano, es un espíritu de consejo.
Qué hermoso es darle un consejo. ¿No ha visto usted a sus hijos cuando usted les da un consejo y hacen caso? ¿Cómo se siente usted? Satisfecho, hermano. Gozoso, con alegría. Pero cuando escuchan, solo escuchan por aquí, pero se les sale por acá, ¿qué pasa? Ay, Señor. Padre, ¿hasta cuándo, Señor? Ten misericordia. El Espíritu de Dios viene hablando, pero hay cristianos, hermano, igualitos, que les entra por aquí y les sale por acá, hermano. Y ya saliendo de la iglesia se olvidan de todo. Escuche el consejo del Espíritu de Dios, iglesia, escúchelo. Y no pelee contra el consejo del Espíritu de Dios, no pelee contra eso. No pelee contra la palabra. Yo no, a veces, hermano, yo no alcanzo a entender. ¿Por qué si está tan claro en la Biblia, está tan claro allí? ¿Por qué nos hacemos tanto lío? ¿Por qué le buscamos, hermano, la quinta pata al gato, como dicen por ahí? ¿Por qué tratamos de torcer la palabra para no hacer caso, para no obedecer? Si Dios dice, pero yo pienso, yo opino, yo escuché, yo leí en un libro, hermano, déjese guiar por el Espíritu de Dios, déjese guiar por el consejero de consejeros, hermano, el perfecto consejero, que es el Espíritu de Dios. Llegar al punto del apóstol Pablo, lo que el Espíritu le dice, eso hace. Yo quiero preguntarle en esta mañana, lo que el Espíritu de Dios le dice a usted, ¿usted lo hace? Alguien puede decir, pero yo no sé ni qué me dice, ni escucho la voz del Espíritu, no sé. El Espíritu de Dios le habla de muchas maneras. El Espíritu de Dios le habla primero a través de su palabra, a través de los apóstoles, a través de los profetas. Le habla a través de los ministros, Efesios 6:10. Le habla, hermano, a través de incluso de los problemas, de las dificultades. El Espíritu de Dios viene hablando y hablando y hablando, hermano. Por eso es necesario no cerrar los oídos a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros, a lo que el Espíritu de Dios quiere darnos. Entonces, qué impresionante, hermano, que es la obra del Espíritu de Dios. Fíjese, para terminar, hermano, regresemos rápidamente al Salmo, o vamos al Salmo, por favor, Salmo 16. Quiero terminar con esto. (16:1) Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué es eso? ¿Acaso no es espíritu de inteligencia y de sabiduría? Mire, el cristiano que llegue a decir, para mí, lejos de mi Dios, no hay nada. No porque lo haya escuchado en la radio, no porque así dice la canción, no. Porque ese cristiano ha llegado a darse cuenta que lejos de Dios, nada bueno hay para él. Esa es la obra del Espíritu, hermano. Por eso yo decía que el Salmo 16 refleja, hermano, la obra que Dios hizo en el salmista David, la obra del Espíritu de Dios en él. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda la complacencia de Dios. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Mire, eso ya lo analizamos. Diríjase ahora al 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora mire lo que dice el 7, porque aquí viene espíritu de consejo y de poder. Bendeciré a Jehová. ¿Qué dice? Oh, escúcheme por favor, subraye esa palabrita, subrayela. Bendeciré
a Jehová que me aconseja. Y aún en las noches, ¿qué dice? Le enseña o me enseña a mis riñones. ¿Cómo dice otra palabra? A mi conciencia. Wow. O sea que la conciencia no lo es todo. No es que yo escucho que me dicen no hables así, no vayas así. Esa voz que viene interna a mi corazón, a mi mente, que me hace acuerdo de la palabra, lo que está escrito. Que cuando le ofendo a mi esposa me dice, hey, anda y reconcíliate, hey, perdona, hey, cambia. No es solo tu conciencia, porque ¿quién le enseña tu conciencia? ¿Quién le enseña tu conciencia? El Señor, el Espíritu de Dios. Escúchame por favor. Por eso alguien me decía, pastor, ya no sé qué hacer con mi hijo, viene y se duerme en la iglesia, dice. Yo le dije, mejor quédate en la casa para ir a dormir en la iglesia, quédate durmiendo en la casa. Yo le dije, mejor déjale que venga, y si se queda dormido no pasa nada. Porque cuando yo era muchachito, yo sabía, me decía mi abuelita, vamos a la iglesia, y yo cogía mi almohada. Sí, porque eran las sillas largas así de madera, y yo me iba hasta el último y ponía la almohada y me acostaba a dormir. O sea, yo literalmente iba a dormir en la iglesia, hermano. Pero ¿sabe qué se me quedó? La costumbre o el buen hábito de ¿qué? De ir a la iglesia. Ahora, ¿la conciencia escucha o no escucha? ¿La conciencia aprende o no aprende? En las noches, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en las noches? Dormimos. Aun cuando duerme, el Espíritu de Dios le enseña, le aconseja. ¿O no le ha pasado que, ay, soñé que se va a acabar el mundo? Y ahora sí, dice, ahora sí voy a ir a la iglesia. Hermano, aun cuando dormimos, el Espíritu de Dios nos habla. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Eso es precioso. Míreme un ratito acá. Aquí, para el salmista David, el consejo de Dios es muy importante. Ni le entra por aquí ni le sale por acá. No, para el salmista David es importante. ¿Sabe por qué? Él dice, primero está delante de mí mi Señor. Delante de mí primero está su consejo. Delante de mí primero está lo que Él dice. He puesto al Señor delante de mí. Cuando el salmista David dice eso, ¿qué está diciendo el salmista David? Cuando el salmista David dice, Franklin, el Señor, Franklin dice, el Señor siempre está delante de mí. ¿Qué dice? ¿Qué expresa eso? ¿Qué significa eso? Delante de mí. Que todo lo que yo hago, estoy consciente y estoy seguro de que el Señor lo ve, lo mira, lo examina. Así que voy a hacer las cosas bien, porque Él está delante de mí. Ya no hago lo que yo quiero, ahora hago lo que Él me dice. Cuando Él dice va delante de mí o está delante de mí, es el que te va guiando, es el que te va diciendo ven por acá, es el que te dice hey, por aquí, vamos por acá. Entonces lo pongo delante de mí. Señor, dime a dónde voy, qué hago, qué digo, cómo me comporto. Es necesario entonces esto, es muy necesario. Porque, hermano, hay cristianos que no han entendido esta parte. El Señor no está delante de ellos, ellos están al frente de sus vidas. Yo, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer, eso está primero. Entonces el Señor no está delante de mí. Entonces, ¿habrá espíritu de consejo? No hay espíritu de consejo. ¿Qué problema tiene? La palabra dice no dejen de congregarse. ¿Cuál es el problema? Si el Señor está delante de mí, amén, aleluya, Señor, no dejo de congregarme, aunque me cueste, aunque a veces no tengo ni para el pasaje, me toca ir caminando, no pasa nada. Al regreso algún hermano nos echa un aventón, no pasa nada. ¿Qué pasaría si la iglesia se traslada a otro lugar? ¿Qué sucedería?
Y llega el cristiano ya cuando parte de esta tierra, ay Señor, es que lo que pasa es que la iglesia se fue a otro lado, por eso ya no podía ir, ya no podía. Se me hace muy duro, muy difícil. Ya no, es muy complicado. No tengo dinero, no tengo plata. Cuando nosotros entendemos y el Señor está delante de nosotros, obedecemos su palabra y punto, se acabó. El Señor me dice que tengo que congregarme, me congrego. El Señor me dice que tengo que buscarle, le busco. El Señor me dice que tengo que dejar lo malo, lo dejo. Aunque es duro, aunque cuesta, aunque es difícil, Señor, fortaléceme. Espíritu de consejo es necesario sobre la iglesia. Mire qué hermoso. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. ¿Qué dice? Y aquí viene algo precioso. No seré conmovido. El Señor. ¿Qué significa eso? Él es el que me sostiene. Él es el que me respalda. Ahí sí, Él es el que me respalda. No deja que quede avergonzado. Que emprendo algo a la semana, quiebra, hermano, ahí quedó, avergonzado. Pero el Señor lo he puesto delante de mí, Él es mi consejero, Él es el que me dice, Él está a mi diestra, no seré conmovido, no seré avergonzado. ¿Cómo puedo decir que, hermano, que el Señor hace tal obra, tantas cosas, hermano, y de pronto, pum, mi familia se destruye, mis hijos se pierden, hermano, todo termina mal? ¿Cómo puedo yo decir que la obra del Señor se ha hecho en mi vida? O una de dos, hermano, porque no hemos recibido o porque no ponemos al Señor delante de nosotros, no lo ponemos delante de nosotros. Él es el que me sostiene, dice el salmista David, no voy a ser conmovido. ¿De qué te habla eso? ¿Acaso no es de victoria, hermano? ¿Acaso no es victoria? ¿Ah? ¿Acaso no es victoria, hermano, lo que el Señor tiene para sus hijos? Dice amén. Es victoria, hermano. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Subraye eso, por favor. Ese es el resultado. Y mi carne reposará, ¿qué dice? Confiadamente. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso en la vida de nosotros? Si no es el Espíritu de Dios. El que lo ponemos delante, hermano, la palabra, el Espíritu Santo, ¿quién nos sostiene? ¿Quién nos levanta? ¿Quién nos aconseja? Por eso es tiempo, iglesia, pase el piano por favor, por eso es tiempo de que usted aprenda a poner al Señor delante de usted, aprenda a poner delante, aprenda a poner al Señor frente suyo, delante de usted, que el Señor vaya y usted lo sigue, hermano, para que su diestra, su mano esté en Él fortalecida, para que haya victoria en su vida. El verdadero poder del Evangelio, el verdadero poder de Dios está allí, hermano, está en el Evangelio de Cristo. Lo tienes frente a ti, lo tienes en tus manos. ¿Cómo podemos nosotros decir? Póngase de pie. ¿Cómo podemos nosotros decir? Nos han metido una idea en nuestra cabeza del poder del Espíritu de Dios. Y pensamos nosotros que el poder del Espíritu Santo solo es para andar haciendo milagros. Y es verdad. Para Dios nada es imposible. El Espíritu de Dios puede sanar, puede liberar, puede, hermano, desatar cadenas. Pero cuando le dijeron al Señor, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Cierren sus ojitos. Y el Señor dijo, alégrense más bien que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y para que el nombre esté escrito en el libro de la vida, nuestro corazón tiene que haber creído. Nuestro corazón tiene que haberse doblegado.
Nuestro corazón tiene que haberse rendido al Señor. ¿Te das cuenta, iglesia, dónde está el verdadero poder del Evangelio? No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para destrucción de fortalezas. Eso es lo más valioso que tú tienes. El Espíritu de Dios viene a enseñarte, viene a mostrarte, viene a guiarte. El Espíritu de Dios te dice: hey, pon tu mirada en Cristo, hey, aprende de Cristo, hey, habla como Él habla, piensa como Él piensa, la mente de Cristo, camina en obediencia. El Espíritu de Dios viene a traer eso a nuestras vidas. Pero es necesario que lo pongas delante tuyo. Es necesario que lo pongas delante de ti. Así como el salmista dijo: he puesto al Señor delante de mí. Para que no seas conmovido, iglesia. Para que lo que hagas no se eche a perder. Para que no sea solo fuerza humana. En vano trabajan los que edifican, si Jehová no guía. En vano. Para que todo lo que hagas sea prosperado. Para que tu casa prospere, tus hijos prosperen, tu matrimonio prospere, todo prospere. Pon al Señor delante tuyo. Ponlo delante de ti. Deja que Él te guíe. Deja que Él te aconseje. Él es mi consejero. Él es mi ayudador. Él es mi Padre. Oh, yo no soy digno, Señor. Yo no soy digno de tus misericordias. No soy digno, Señor, de tu amor, de tu bondad. Pero gracias. Porque a través de Cristo Jesús podemos acercarnos. Podemos, Señor, decir: Padre. Y es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es Dios mismo que nos hace entender, que nos convicciona, que nos llena de ese poder. El mayor poder, iglesia, es que camines siguiendo a Cristo, poniendo tu mirada en Él. Ponlo delante de ti. Pon al Señor delante de ti. Y dígale: Señor, perdóname cuando cierro mis oídos a tu consejo. Perdóname, Señor, porque creo saber algo, Padre. Porque el conocimiento humano, Señor, de nada sirve si no viene guiado, Señor, de ti, de tu Espíritu. ¿Cuánto conoces a Cristo? ¿Cuánto has aprendido de Cristo, iglesia? Ponlo delante de ti. Ya no hagas lo que tú deseas, ya no hago lo que yo deseo. Cristo delante de mí. Hoy ya no tengo libre albedrío, porque el Señor ha puesto su mano sobre mí, y dice su palabra que el que puso la mano en el arado será fiel en terminar la obra. Eso te habla de algo. El que empezó la buena obra la terminará. Eso te habla de algo. Aleluya. Oh Señor, no dejes de hacer tu obra. No dejes de hacer tu obra en mí, Padre. Perdónanos. No queremos cerrar nuestro oído. Hoy entiendo que tú, Señor, vienes a traer a mi vida consejo. No quiero ser de duro corazón, no quiero ser de dura cerviz, no quiero ser rebelde, Señor. No quiero yo creer que soy grande. Yo no soy nada, Señor. Soy un hombre insignificante. Tan insignificante soy que una enfermedad me puede matar, Señor, que un accidente, Padre, puede terminar conmigo. Oh Señor, soy tan insignificante en esta tierra, Padre Santo.
pero tu obra es valiosa, Padre. La obra que tú haces es hermosa, es valiosa, es perfecta, papá. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quién soy yo para que me aconsejes, oh Señor? Para que te des, Señor, la molestia, Padre, de aconsejarme, de hablarme. Os anhelo celosamente, dice el Señor. Os anhelo con celo santo. Oh papá, ¿quién soy yo, Señor? Yo no soy digno de tu amor. Yo soy un pecador, Señor. Soy un pecador. Solo es por gracia. Solo es por misericordia, papá. Heme aquí. Si en algo puedo servir, Señor, aquí estoy. Si en algo soy útil, Padre, aquí estoy, papá. Me despojo de todo orgullo, de toda altivez. Yo nada sé, yo nada soy sin ti, Señor. Gracias, Padre. Pongo a mis hermanos delante de ti, cada uno. Aquellos que nos visitan, Señor, los pongo en tu presencia. A cada uno, papá, yo los pongo delante de ti. Tú que conoces los corazones, tú que sabes las mentes, que examinas las intenciones, haz tu obra, Señor. Haz tu obra, papá. Espíritu de consejo, espíritu de poder sobre esta iglesia, sobre este pueblo. Aleluya. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Espíritu de consejo. Que el Señor esté siempre delante de ti, iglesia. Siempre delante de ti. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Espíritu de consejo. No cambies al Señor por nada. No lo cambies. El tiempo del Señor no se lo dediques a otros dioses. Espíritu de consejo. Acérquense al Señor con corazones sinceros y no con doblez, quitando toda hipocresía del corazón, dejando ya de lado las quejas, las murmuraciones, dejando ya de lado la doblez, el doble ánimo, dejando ya de lado la ociosidad. Ponga al Señor delante suyo y sígalo, sígalo. Solo así no será conmovido, solo así su diestra el Señor la sostendrá. Solo así todo lo que emprendas será prosperado. Solo así el Señor peleará por ti, porque en Él has confiado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, poderoso Dios, por tus misericordias, Padre. Les recuerdo, amados, ¿pueden tomar asiento un ratito? Les recuerdo que hoy hay una actividad. Los hermanos Ujieres han preparado una actividad.